Estamos una vez más en nuestro devocional fortaleciéndonos con la palabra de Dios en esta oración, en este ayuno de restaurar nuestra vida en Cristo Jesús, nuestra relación con Dios, y estamos viendo sobre ser llenos continuamente del Espíritu Santo de Dios. La necesidad como creyentes de ser llenos espiritualmente por el poder del Espíritu Santo de Dios, gobernados por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos habla de que tú y yo somos depósito, templo del Espíritu Santo de Dios. Estamos tomando la analogía de un vaso. Así como el vaso fue creado para aportar, para que nosotros virtiéramos agua, un líquido, poderlo usar. De la misma manera, nosotros fuimos creados por Dios para Dios vertir en nosotros su poder. Eso a través del poder del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de que nosotros somos portadores de la gloria de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, una cosa es portar el Espíritu Santo de Dios, otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo de Dios, ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuándo tenemos que ser llenos, gobernados, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios? Todos los días. Entonces no se aísla nada más a una experiencia, a un momento, a un día. Tenemos que buscar continuamente la llenura del Espíritu Santo de Dios. Veíamos el día de ayer uno de los problemas, el por qué muchos creyentes no son llenos continuamente del Espíritu Santo de Dios, aunque el Espíritu Santo de Dios mora en ellos. Y es porque no tienen la posición correcta, no la buscan, no anhelan esa llenura, tienen muchos prejuicios en su propia vida. Hay muchas cosas que le estorban. Como el vaso, lo poníamos el ejemplo, está invertido, no puedes llenar un vaso invertido, tienes que voltearlo y ponerlo en la posición correcta para que sea lleno. De la misma manera nosotros tenemos que estar en la posición correcta. Ahora, hoy, en este día, hay otro problema. Este vaso, como tú lo puedes ver, está sucio. Yo no lo puedo usar o dárselo este vaso con agua o con algún líquido a alguna persona que lo quiera usar, porque sería una falta de respeto. No puedo hacerlo. Tengo que limpiarlo, enjuagarlo primeramente para poderlo usar. De la misma manera, cuando Dios puso por primera vez el Espíritu Santo en nuestra vida, tú y yo fuimos enjuagados, limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. Y en ese momento fuimos embestidos, llenos. Pero también, aunque el Espíritu Santo sigue ahí, también tú y yo tenemos que seguir continuamente siendo limpios, enjuagados, guiándonos por la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que dirija, que guíe, que perdone nuestros pecados y que limpie nuestra vida, nuestros pensamientos. De otra manera, muchos creyentes no pueden ser usados, aunque Dios quiere usarlos, aunque el Espíritu Santo de Dios mora ahí, y no los puede gobernar porque hay muchas cosas que están sucias dentro de ellos. Se han ensuciado por la desobediencia, porque han permitido pecados en su vida, malos hábitos en la vida de ellos, y no han buscado la llenura del Espíritu Santo de Dios. Una de las preguntas que debemos de hacernos en este día, tú y yo y cualquier creyente que quiera realmente ser usado por Dios y que quiera vivir en una vida victoriosa, es: ¿cómo está el vaso de mi vida? O en otras palabras, ¿cómo está el templo de Dios en mi vida? ¿Cómo está el hogar donde el Espíritu Santo mora, vive en mi vida? ¿Está limpio? ¿Cómo se siente el Espíritu Santo de Dios en mi vida? ¿Se siente contento? ¿Se siente agradable? ¿Se siente alabado? ¿Se siente glorificado? ¿Cómo está? Jesucristo vino a limpiarnos. Por su sangre dice la palabra de Dios que somos limpios, somos sanos, somos restaurados, somos fortalecidos, somos salvos. Pero tú y yo tenemos que buscarnos y valernos de esa victoria y de ese don que Dios nos da por gracia. Si tú y yo nos hemos ensuciado en algún momento de nuestra vida que sucede, tú y yo tenemos que ir a Dios y volver a Dios y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, agarrarnos de esa gracia, limpiarnos continuamente. ¿Cómo nos limpiamos? ¿Cómo nos santificamos? Con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos lava. Así como laváramos este vaso sucio en un fregadero, así Dios nos limpia a través de la palabra. Cuando tú vas a la palabra nos purifica, nos revela nuestros pecados, nuestras maldades. El mismo Espíritu, cuando tú y yo vamos a Espíritu Santo,
dame sabiduría, convénceme, trae convencimiento de lo que estoy haciendo mal. El Espíritu Santo mismo nos instruye, nos guía para que digan, hey, necesitas dejar de hacer esto, necesitas dejar de practicar esto. Y ahí es donde nosotros empezamos a limpiarnos. Entonces comienza la llenura del Espíritu Santo una vez más. Es importante que tú y yo lo busquemos. Mucha gente pone énfasis en lo de afuera que en lo de adentro. Y a veces vemos por afuera que está bien, pero por adentro está sucio. Dios se fija en el corazón. Dios se fija en lo de adentro, para que después lo de afuera pueda también ser de gran bendición. En esta mañana yo te dejo con esta palabra. Si tú y yo hemos ensuciado el hogar, el vaso, el templo, la morada del Espíritu Santo de Dios que somos nosotros, hemos dejado entrar pecado por nuestra mente, por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, vayamos a Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él quiere continuamente perdonarnos y restaurarnos y limpiarnos y prepararnos para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero tú y yo tenemos que buscar. Tú y yo tenemos que ser limpiados continuamente, lavados continuamente, porque le fallamos. Dios ya nos perdonó, pero tenemos que reconocer que le hemos fallado y pedirle perdón a Él. De otra manera, no podemos serlo. De otra manera, si tú y yo no reconocemos que a veces ensuciamos este templo, ¿cómo lo limpiaremos? Amén. Así que yo te dejo con esta palabra en esta mañana. Yo te bendigo y te digo y te animo a que tú y yo vayamos y nos purifiquemos, nos santifiquemos con la palabra de Dios, para que Dios siga preparando este templo, para que tú y yo busquemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.